Buenos días, aquí va la grabación de la clase número 6. Estamos entonces estudiando el libro de Génesis. Hoy día estaríamos terminando con este libro y nos queda ver en realidad toda la parte que tiene que ver con la vida de José. Desde el capítulo 37 hasta el final es lo que vamos a ver hoy día, de Génesis, 37 al 50. Y así seguimos avanzando en los contenidos. Y para la clase de hoy ustedes tenían que leer el libro del Pentateuco de Pablo II. Las páginas que van de la 88 a la 106. Y hoy terminamos de estudiar la unidad número 2, que tiene que ver con Génesis. Entonces repasemos lo que vimos la semana pasada. Estábamos estudiando el libro de Génesis. Estuvimos hablando de la parte donde ya comienza la historia de los patriarcas, del capítulo 12 al 50, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y hoy día veremos la de José. También habíamos dicho, cuando vimos la vida de Abraham, que con Abraham se pone en marcha la obra de redención que había estado insinuada en Génesis 3:15. Este llega a ser el personaje más importante de Génesis porque se le dedican 13 capítulos a la vida de Abraham. ¿Ya? Abraham, como dice la diapositiva al final abajo, por el lado derecho, es el padre de la raza hebrea y padre de la fe de todos los creyentes. Entonces, ya hemos visto la historia de los patriarcas, ya vimos la historia de Jacob, vimos la historia, primero, la de Abraham, la de Isaac y la de Jacob. Ahí está en orden en que aparecen en la Biblia. Pero otros autores dicen que los patriarcas son 4. Abraham, que fue el padre de Isaac, que a su vez fue el padre de Jacob, y Jacob el padre de José. Entonces incorporan en la lista de los patriarcas a José. Nosotros ya vimos a Abraham, vimos a Isaac, vimos a Jacob, y hoy día veremos a José. Entonces, acá, dentro del bosquejo de Génesis, la primera parte del capítulo 1 al 11 es el trato de Dios con toda la raza humana, la historia primitiva, como dice aquí, con amarillo. Y luego del capítulo 12 al 50, la historia patriarcal, donde ya vimos la historia de Abraham, vimos la historia de Isaac, la de Jacob, y ahora nos corresponde ver la historia de José, que va del capítulo 37 al 50. ¿Ya? En cuanto al primer patriarca, estuvimos viendo que Abraham tiene su hijo con Sara cuando ambos son ya de edad avanzada. En su vejez, Isaac significa risa, y una risa que había sido de incredulidad se transformó en una risa de alegría. Isaac se casa con Rebeca y tiene 2 hijos, mellizos, Esaú y Jacob. ¿Ya? Entonces, acá la historia patriarcal desarrolla el nacimiento del pueblo hebreo, de los israelitas, como le conocemos nosotros. Después de ver la historia de Isaac, que es muy breve, entonces es tan breve que podemos rescatar esto que está puesto en esta diapositiva. Fue hijo de la promesa de Abraham, tenía casi 100 años Abraham cuando nació su hijo y se cumplió la promesa, y Isaac llegó a ser un hombre meditabundo, conciliador, cometió los mismos errores que su padre y ocupa un lugar secundario dentro de la historia de los patriarcas. Pero su vida es un fiel reflejo de cumplir los propósitos de Dios. Luego vimos el nacimiento de Jacob, con Esaú, destacando características de cada uno de ellos, y en un momento de hambre, Esaú vende su primogenitura a su hermano Jacob. Después, cuando ya estaba muy anciano, Isaac quiere bendecir a su hijo Esaú, y entonces se pone de manifiesto la carnalidad de todos los miembros de la familia, porque en este caso la esposa de Jacob con su hijo Jacob engañan al papá para que éste le dé la bendición no a Esaú sino a Jacob. Entonces Isaac entrega la primogenitura a Jacob a través de un engaño, que fue todo lo que vimos la semana pasada.
Esaú, cuando se entera que su padre le ha dado la bendición a su hermano y no a él, que era el primogénito, entonces él decide tomar venganza de su hermano. Su madre escucha las amenazas de Esaú y le dice a Jacob que mejor huya. Entonces Jacob huye a Mesopotamia a causa de su engaño. Jacob huye a Padán Aram y mientras va camino, Dios se le reveló en un sueño y le confirma la promesa del pacto abrámico, la misma promesa que Dios le había hecho a Abraham y después a su padre Isaac, ahora es confirmada a Jacob. Y ahí están los tres primeros patriarcas. Entonces, finalmente cuando Jacob llega a Mesopotamia, conoce a Raquel, que llegó a ser la esposa más amada. Allá está 20 años, donde obtiene mucho ganado. Sirve 7 años por una esposa, por Raquel, después otros 7 años por Lea, más 6 años por el ganado. Total 20 años. Después de 20 años Dios le dice que vuelva a su tierra. Entonces, en Mesopotamia forma su familia, tiene sus mujeres, tiene las criadas de sus mujeres y tiene, de los 12 hijos, tiene 11 allá. Solo le faltaba Benjamín, que nació cuando venía de regreso. ¿Ya? Además Dina, que era su hija. En total tuvo 13 hijos Jacob. Entonces, le bendice Dios en Mesopotamia con mucho ganado y después él decide regresar. Y aquí están los 12 hijos de Jacob que finalmente se transforman en las 12 tribus de Israel. De Lea, todos los que están ahí con morado, Rubén, Simeón, Leví, Judá, más los dos que están abajo, ya Isaacar y Zabulón. Con verde están los hijos de Bila, que son Dan y Neftalí. Con eso medio naranjo o cafecito, los hijos de Silpa, que son Gad y Aser. Y de Raquel, su mujer más amada, los dos hijos menores, José y luego Benjamín, el último hijo. Entonces Jacob vuelve a la tierra prometida. Cuando él vuelve, en el camino lucha con el ángel, quien le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y luego de eso tiene su encuentro con su hermano Esaú y se reconcilia, ¿ya? Un encuentro restaurador. Ya dijimos que Israel significa el nombre, el que lucha con Dios. Y ahora vamos a ver la última parte de esta historia que va en Génesis 37 al 50. La historia de José. La vida de José es muy apasionante leerla y entenderla, para luego sacar las lecciones para nuestra vida. Entonces aquí tenemos un anticipo a través de un bosquejo de la historia de José. José en Génesis, del 37 al 50. Primero parte la historia con José en el capítulo 27, cuando es vendido por sus hermanos. En el 39, José en la casa de Potifar. Del 39-21 al 40-23, José en la cárcel. En el capítulo 41, José llega a ser primer ministro de Egipto. 42 al 45, aparecen sus hermanos, los mismos que le habían vendido, y José los pone a prueba. Y en la parte final, ya del 46 al 50, Jacob y su familia en Egipto. Bueno, la vida de José es una vida admirable, con altos propósitos de Dios para ella. José es uno de los personajes más atrayentes de la Biblia. Él era un idealista, práctico, tuvo sueños que le guiaron el resto de su existencia. Y aquí lo tenemos como en diapositivas sinópticas, que nos hacen una sinopsis de la vida de José, que era un hijo preferido, que por la envidia de sus hermanos es vendido como esclavo y luego su padre engañado diciéndole que su hijo tan preferido había muerto y llega como esclavo y es vendido en Egipto. Por eso dice al medio esta diapositiva, José fue llevado desde Dotán a Egipto. Entonces, veamos detallado. José y su biografía. José fue el número 11 de los 12 hijos de Jacob. Fue primogénito de los 2 hijos que tuvo Raquel, que era la esposa que tanto amó Jacob allá en Mesopotamia. José significa su nombre, el que Dios añade o que el Dios añada. Nació en Aram 6 años antes del retorno de Jacob a Canaán.
Y José es uno de los personajes más atractivos de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque el propósito de Dios fue usarlo como un instrumento para colocar a su pueblo en Egipto. Y Génesis 15, versículos 3 al 16, nos indica que, de acuerdo a la profecía que Dios le dio a Abraham, que el pueblo, su descendencia, iba a estar 400 años en Egipto. Entonces, por eso es importante lo que iba a pasar con la familia de José. Tenemos aquí, comenzando la historia en el capítulo 37 de Génesis, que José vivía en Canaán y tenía 17 años, lo dice el versículo 1. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, José siendo de edad de 17 años. Ahí podemos sacar el versículo 2 en realidad. Sus hermanos no lo querían por 3 razones. Él informaba de la mala conducta de ellos a su padre, el versículo 2. Dice, apacentaban las ovejas con su hermano, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea, en buen chileno era Acuset, el hermano de José. Jacob lo amaba más que a sus otros hijos y lo distinguió con túnica de colores. Versículos 3 y 4 dice, amaba a Israel. Acuérdense que ahora a Jacob se le cambió el nombre por Israel. A José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, para entender esto, en la época todos tenían túnicas de un solo color. En este caso, José era el único que tenía túnicas de colores, que eran más costosas, y así mostraba su favoritismo. Viendo a sus hermanos, dice el versículo 4, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Además, versículo 5, contó imprudentemente los sueños a sus hermanos. Dice el versículo 5, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Su padre lo envía a Siquem, donde es vendido por sus hermanos en Dotán. Y ahí está comenzando la historia. Entonces ellos estaban en Siquem y lo envía a Dotán, donde es vendido por sus hermanos como esclavo. Fíjense que Dotán está arriba, más arriba de donde dice Siquem. Se puede ver la providencia divina en la historia de José, porque lo manda a Siquem a buscar a su hermano. Él pregunta, sus hermanos no están en Siquem, alguien le dice y le da la información que están en Dotán. Él va a Dotán, allá su hermano lo quiere matar. Después finalmente uno intercede y dice no lo matemos, sino que vendámoslo. Se lo venden a los madianitas, porque el lugar donde estaban era la ruta de las caravanas que iban a Egipto. Y los madianitas lo llevan a Egipto, se lo venden a Potifar. En Potifar es acusado de querer violar a la esposa de Potifar y finalmente llega a la cárcel. En la cárcel entonces se pone en contacto finalmente a través del capitán de la Guardia Real con el faraón. Después de hartos años, sí, donde pasa toda esta historia. ¿Cuál es el carácter en su juventud? Él es un joven de firmes convicciones y fe. No siguió la corriente de sus hermanos, que parece que tenían bastante que desear. Por eso la mala fama de sus hermanos él se la comentaba a su papá. Él siempre se conservó puro en un ambiente impío. Era diferente a sus hermanos. Por lo mismo, sus hermanos no lo aceptaban. ¿Cuál fue el error de José? Contar los sueños. Entonces, ahí la pregunta es, ¿se deben contar los sueños? Y si pudiéramos reflexionar, yo les preguntaría a ustedes. Pero como no podemos interactuar, salvo que ustedes me pueden, si tienen dudas, me pueden escribir y yo se las contesto. Entonces le dice él que es en algún sentido imprudente porque cuenta los sueños ingenuamente. Hay sueños que son personales para uno, pero él al contarlo, los sueños que no había que ser muy inteligente para poderlos comprender.
que la familia de él, o sea, sus propios hermanos, tenían que doblarse o hacerle reverencia a él, quien iba a estar por encima de sus hermanos, ¿ya? Esos eran los dos sueños, la interpretación es que su familia se inclinaría ante él. Entonces se debe esperar el momento oportuno, porque Dios señalará la ocasión. Dice, ahí está, versículos 5 al 10. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos, por eso ahí está en esa figura, en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pero también soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Entonces, estos sueños demuestran que Dios tenía propósitos con José. Los sueños, por lo tanto, daban a José la convicción de altos propósitos divinos para su vida. Y ahí están los sueños de José. Uno reflejado en los manojos y el otro con la luna y las estrellas y el sol, donde todos se inclinaban. El sueño de los manojos, como lo leímos. El sueño del sol, la luna y las estrellas. Los hermanos de José, dice, le aborrecen